Bienvenidos a la materia de ecuaciones diferenciales. En el video anterior se mencionó el programa y los temas que se van a abordar en la primera unidad. Vamos a estar utilizando este libro para la mayoría de los temas de la materia de ecuaciones diferenciales, que es el libro de ecuaciones diferenciales, quinta edición de Isabel Carmona Jover y Ernesto Filio López. Como van a poder ver en el contenido del siguiente libro, es muy parecido al programa que les mencioné en el video anterior, en donde en el capítulo 1 vamos a poder ver qué son las ecuaciones diferenciales, cómo resolver una ecuación diferencial, las definiciones básicas, existencia y unicidad de las soluciones. Capítulo 2, ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, ahí podemos ver los métodos de solución, ecuaciones diferenciales de variables separables, homogéneas, exactas, con factor integrante y lineales. En el capítulo 3 son ecuaciones diferenciales, aplicación de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Vamos a ver aplicaciones de geometría Bernoulli en la química, en la minería, en la biología, en la física. Vamos a estar viendo aplicaciones orientados a lo que es la ingeniería. Vamos a comenzar con esta primera unidad dando una introducción de cómo resolver ecuaciones diferenciales. Vamos a ver esta analogía que nos marca el libro. Dice: hay dos maneras de aprender a patinar sobre el hielo. Primero, en una librería se compra uno de los siguientes manuales: cómo dominar el patinaje en 15 lecciones. Patinar y rascar, todo es empezar. Historia del patinaje sobre hielo en el Paleolítico y sus repercusiones en el mundo moderno. Agarre su patín. El patín, su constitución, desarrollo y reforzamiento con bibliografía e ilustraciones a todo color. Se va uno a casa, se instala en su lugar favorito y se sumerge en la lectura sin olvidar tomar apuntes, hacer análisis comparativos y aplicar el cálculo de probabilidades hasta agotar todos los aspectos del tema. Llegará un momento en el que ya está uno totalmente capacitado para estrenar los patines. Regalo de la abuelita, ya vas a estar viejito después de haber leído todo lo anterior. Momento, repito, en el que quizá ya sufrió uno de su primer reuma. Segunda, esta es la segunda opción que tienen. Se toma el par de patines y, amparándose en el instinto de conservación, se lanza uno a la pista helada con los consiguientes riesgos y posibles huesos rotos. Así se aprenden muchas cosas, haciéndolas, y esto es una de ellas. Para poder aprender ecuaciones diferenciales no basta con estar viendo mis videos, con estar haciendo los ejercicios más sencillos. Aquí hay que practicar y hay que investigar. Para resolver una ecuación diferencial, primero hay que identificarla y después arriesgarse en su solución. Una realidad dinámica se caracteriza por sus cambios, los cuales se controlan en cálculo por medio de derivadas o diferenciales, por lo que una ecuación que contiene derivadas o diferenciales es una ecuación diferencial. Ya identificada, intentemos integrarla, y si eso no resulta como un procedimiento inmediato, apliquemos cambios de variable o transformaciones que lleven a integrales más o menos familiares. Por ejemplo, si tenemos la ecuación diferencial, lo podemos ver aquí en pantalla, la segunda derivada de y con respecto a x igual a x, así se lee esta notación. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Tenemos la segunda derivada de y con respecto a x igual a x. También podemos encontrar esta ecuación diferencial denotada de la siguiente manera: y' igual a x. Esta que tenemos aquí es la notación prima, esta es la notación de Leibniz en cuanto a derivadas. Las dos vamos a estar utilizando en este curso, pero en cuestión de resolver ecuaciones diferenciales esta notación nos resulta más útil porque aquí se observa más fácilmente la variable dependiente y la variable independiente. Voy a dar una explicación antes de comenzar esto sobre la variable dependiente y variable independiente. Aquí en esta ecuación diferencial, y es la variable dependiente y x
es la variable independiente. Siempre en las derivadas, en el numerador, en la parte de arriba, va a aparecer la variable dependiente y en la parte de abajo va a aparecer la variable independiente. Es muy importante identificarlas y en cuanto te mencionen la variable, ya sea dependiente o independiente, tú debes de saber, de visualizar de qué, a cuál variable, de cuál variable te están hablando. Vamos a continuar. Vamos a resolver esa ecuación diferencial. Continuamos con el libro. Dice que estamos ante una ecuación diferencial que contiene una segunda derivada, por lo que la llamamos de segundo orden. Aquí vamos a resolver esa ecuación diferencial. No es necesario que comprendan totalmente el método. Esto es una introducción, esto lo vamos a ver más adelante, pero sí el libro lo marca como introducción para que ustedes se den una idea de qué es lo que vamos a hacer, cuál es el objetivo y por qué estamos haciendo esto. Aquí tenemos la ecuación diferencial, la segunda derivada de y con respecto a x. Para resolverla, lo que vamos a hacer es, observen que aquí tenemos d al cuadrado y, vamos a sacar una d y nos va a quedar adentro del paréntesis de y. Aquí tenemos de x al cuadrado, vamos a sacar un dx y el otro dx queda dentro del paréntesis. Ese es el primer paso. ¿Qué vamos a hacer después? Esta dx que está dividiendo pasa multiplicando al lado derecho, al otro lado de la igual. Nos queda de la siguiente forma. Aquí está d por dy sobre dx igual a x de x. Cuando resolvemos una ecuación diferencial, el objetivo es que ya no haya derivadas en esa ecuación. Entonces, para ir eliminándolas necesitamos integrar. Y recuerden que la derivada, su método inverso es la integral. ¿Sí? Son procesos inversos, entonces tenemos que hacer esas operaciones para ir eliminando las derivadas. Ya que está de esta forma, vamos a integrar ambos lados, como lo ven aquí en el libro. La integral de la derivada, como son procesos inversos, aquí lo podemos cancelar. Y del otro lado del igual tenemos la integral de x de x. Es una integral sencilla, hay que recordar cálculo integral, muy importante en esta materia para poder resolver de manera rápida los ejercicios. Nos va quedando, bueno, aquí ya se canceló la integral con la derivada y solamente nos va a quedar lo que está dentro del paréntesis, como lo ven acá. Y del lado derecho la integral de x es x cuadrada sobre 2 más c1. Observen que aquí aparecen las constantes de integración. Aquí tenemos c sub 1, que es la primera constante de integración que nos está apareciendo en este ejercicio. Recuerden, como es una integral indefinida, ¿sí? Es una integral indefinida, no tenemos límites en la integración, es una integral indefinida, vamos a tener que agregar las constantes. En este caso, c sub 1. Como es una ecuación diferencial de segundo orden, vamos a encontrar dos constantes, por eso es necesario hacerla notar con este 1 aquí de subíndice. Pero todavía no es la solución. Observen que esta ecuación todavía contiene derivadas. Aquí está la derivada de y con respecto a x. Eso lo debemos de quitar. Para eso vamos a hacer el siguiente paso. El de x que está en el denominador lo vamos a pasar multiplicando. Está dividiendo, pasa multiplicando. Al pasarlo multiplicando nos queda de la siguiente forma. Aquí está. Nos va a quedar de y igual a x cuadrada sobre 2 más c1 multiplicado por dx. Y para quitar este diferencial vamos a integrar ambos lados. Vamos a repetir el proceso. La integral de dy, recuerden, es y. La integral de 1 por dy es y. Aquí lo podemos ver en el siguiente paso. Aquí está. ¿Sí? La integral de x cuadrada sobre 2
la integral de x cuadrada es x cúbica sobre 3, ¿sí? X cúbica sobre 3. ¿Estamos de acuerdo? Nada más que abajo tenemos el 2, entonces el 2 se multiplica por el 3 y nos queda x cúbica sobre 6. La integral de c sub 1 es una constante. Recuerden, la integral de una constante es la constante por x. Por lo tanto, nos queda c sub 1x. Y como estamos realizando otra integral, tenemos que agregar la segunda constante de integración. Y en este caso nos queda más c sub 2. Esta ya es la solución de la ecuación diferencial de segundo orden, ya que esta ecuación ya no contiene derivadas, ¿sí? Voy a continuar leyendo. Obtenemos una función solución que podemos comprobar al instante con solo derivarla 2 veces. Recuerden que en la página anterior teníamos la ecuación diferencial. Aquí no las están marcando de nuevo. Esa es la ecuación diferencial. La segunda derivada de y con respecto a x igual a x. Y encontramos como solución esta ecuación, y igual a x cúbica sobre 6 más c1x más c2. Observen la ecuación diferencial. Dice que la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a x. Significa que si derivamos 2 veces esta ecuación, esta solución que encontramos, debe de ser igual a x. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, si sacamos la segunda derivada de esta ecuación, nos debe de dar como resultado x. Vamos a comprobar eso que les estoy mencionando. Vamos a obtener la primera derivada, y' igual. La derivada de este término de x cúbica sobre 6, la derivada de x cúbica es 3x cuadrada, recuerden eso, 3x cuadrada. Pero está dividiendo entre 6. ¿Sí? Y 3 entre 6 es un medio. Observen que aquí en el libro lo están haciendo. Lo están haciendo en la otra notación. La derivada con respecto a x de esta función, que esta función que estoy señalando es esta misma, va a ser igual a x cuadrada sobre 2 más c1. ¿De dónde sale el x cuadrada sobre 2? Pues de la derivada de x cúbica sobre 6, lo que les mencioné ahorita. La derivada de c1x es c1, como lo ven aquí. Así como la derivada de 6x es 6 o de 5x es 5, aquí la derivada de c1x es c1. Y la derivada de c2, como son constantes, la derivada de una constante 0, por lo tanto ya c2 ya no aparece aquí en la primera derivada. Sacamos la segunda derivada, o sea, la derivada de esta función. La derivada de x cuadrada sobre 2, la derivada de x cuadrada es 2x y está sobre 2. Observen que 2 entre 2 es 1 y nada más nos queda x, y la derivada de c sub 1 es 0, la derivada de una constante 0. Entonces observen que la segunda derivada nos queda igual a x. Y quiere decir que si cumple esta ecuación, que la segunda derivada de y con respecto a x es igual a x. Por lo tanto, de esta forma comprobamos que esta ecuación es la solución de esta ecuación diferencial. Sigo leyendo. El resultado nos convence de la exactitud del método empleado. Así, en este capítulo se exponen las nociones generales acerca de las ecuaciones diferenciales y el método geométrico para obtener soluciones. Muy bien, esto fue la introducción de la materia de ecuaciones diferenciales. En el siguiente video vamos a continuar explicando algunas definiciones.